Una cierta verdad es la conclusión con la que el gran protagonista de la película, Javier, que hace estallar todas las pantallas con su discurso que ya no podemos tomar como delirante, concluye. Pero esa cierta verdad no habría sido posible de transmitir a todos los espectadores que nos interesamos por el tema de la locura y la salud mental sin una cierta mirada. Esa cierta mirada es la de Abel García Roure. Es una mirada certera, es una mirada ética, es una mirada que también presta oídos. Porque es la primera vez que un documental en Europa, y como psiquiatra y psicoanalista he visto muchos documentales sobre la locura, la esquizofrenia, la salud mental, los manicomios. La mirada certera de Abel García Roure presta oídos. Presta oídos porque da la palabra a cada uno de los implicados, no solo a los locos o a esos llamados locos, diagnosticados de esquizofrénicos, enfermos mentales, que van llegando al Partaulí, a un servicio de salud mental. No es una mirada fascinada, no es una mirada con idealización, no hay discurso. No esperen ustedes ver un discurso como tantos de los que se hicieron en la época de la antipsiquiatría. No hay a priori sobre la locura, tampoco críticas ni juicios sobre lo que hacen los psiquiatras. Hacen lo que pueden y él lo muestra, lo que pueden y lo que no saben hacer. Él nos muestra el día a día, una realidad que cuesta más de ver porque no es visible, la que soportan las familias, y entonces da la palabra, por eso digo que es una mirada que presta oídos a cada uno de los sujetos. Primero está esta señora dando sus gritos, da sus voces, pero sabe que la van a cuidar, a proteger. Da la palabra incluso a aquellos que no tienen ni siquiera palabras para decir su sufrimiento. Alberto, el que no se quita la capucha por su terror. Y muestra que los de servicios de salud mental intervienen no para contenerlo, por mucho que se ve la rutina hospitalaria con la medicación, los vasitos, las entradas, las salidas, las ambulancias, los ruidos de puertas, los protocolos. Toda esa rutina, Abel García Roure, con su paciencia, con su mirada lenta, con su sensibilidad, ha sabido captar en sus discontinuidades de planos los momentos fecundos. Esos momentos donde de repente alguien, un loco, habla y alguien, un psiquiatra, un psicoanalista, escucha. ¿Y de qué hablan? No entendemos. Los espectadores, ha habido críticos de cine que han dicho que esta película no hay que ir a verla porque es demasiado dura y asusta. Y yo digo, ¿acaso nos asustaríamos de acercarnos un poquito a lo que es la condición humana? ¿Son tan ajenos estos sujetos que hablan de su experiencia a lo que vivimos nosotros? Yo creo que el gran mérito de este documental es que Abel no se acerca, que su mirada es una mirada sensible, pudorosa, atenta, respetuosa y al mismo tiempo honda. No se anda con ambajes, se acerca al terror que siente Alberto. También da la palabra en el sentido que deja el fecundo y brillante despliegue de Javier. Javier que al final, como le demuestra al joven psicólogo, ¿quién delira más? ¿Los discursos biologicistas de la psiquiatría, que dicen que la locura es un trastorno biológico? ¿O las brillantes construcciones de Javier, que ha tenido que construirse un mundo en torno al gran agujero, ese agujero negro que se le abrió el día que fue padre? ¿Cómo ser padre? ¿Alguien sabe cómo ser padre? Los normales creemos que sabemos cómo. Javier nos dice, él no sabía cómo, y ahí se desgarró su mundo. Y él empieza a ser creativo y despliega su gran construcción. Pero luego también acerca su mirada y su escucha a otras personas. Rosario. Ay, Rosario. Rosario que no sabe que ella es mujer en su otredad femenina, esa que le desgarra el alma, que no la puede habitar a ella subjetivamente. Esa otra mujer que es su perseguidora, la loca, la salvaje, la que goza. Pero Rosario también
la paciencia inmensa que ha tenido Abel García Roure acercarse a sus testimonios. Pero eso no quita que él tenga su propia mirada de cineasta. Su propia mirada de cineasta está en la construcción de los planos. Planos, rupturas. Hay algo muy importante. Yo recuerdo que Javier Tolentino en Radio Tías me preguntó, ¿pero acaso los locos no se sentían molestos porque había un cineasta con una cámara acercándose a su entrevista íntima con el psiquiatra y preguntándoles algo tan íntimo? Yo le dije no, porque ellos, a diferencia de nosotros, no saben desde qué punto están vistos por el otro. Para ellos no existe la vista del otro. Yo invito a los espectadores de esta película a despojarse de prejuicios. Yo estoy segura que cada uno de nosotros, después de ver este documental de Abel García Roure, tendrá una cierta verdad distinta sobre sí mismo. Estará transformado respecto a su percepción, no solo de la locura, no tendrá fascinaciones e idealismos, sino también de lo que es la tarea cotidiana, dura, callada, de los trabajadores de la salud mental. Esa pluralidad es patente también en el excelente trabajo de los planos. Hay una temporalidad excelente, es decir, la ética de dejar el tiempo al sujeto, un tiempo lento, paciente, callado, hasta que cada uno puede hablar y decir algo, o incluso a los que no pueden decir, entre dos puertas. Hay algo que me ha impactado extraordinariamente de la película, cómo él consigue transmitir el desgarro que nos habita a todos nosotros, supongo que a él también como cineasta, cuando asiste a esta experiencia tan difícil y tan difícil de catalogar, siempre entre dos puertas, sin imagen. Puertas que se abren y se cierran, cristaleras que no reflejan nuestra imagen. Ninguno de nosotros soportamos que no se refleje nuestra imagen frente a la mirada del otro. Y de repente la mirada de Abel García Roure nos muestra extrañas cristaleras que desde fuera nos muestran lo que está dentro, eso que no tiene imagen, eso que no es visible, eso que siempre está en los rincones, en los pequeños detalles, en la filita de los vasos de la medicación, pero justamente en esa mano que tiembla cuando coge el vasito. Ahí se rompe la uniformidad y la homología, y él ha sido sensible y atento a esos detalles. En esos pequeños detalles está el cineasta. Y eso nosotros, los que atendemos desde hace muchos años a los llamados enfermos mentales, sabemos que es la auténtica manera de acoger una experiencia subjetiva que nos concierne. Y luego está el ruido de la calle, el ruido de la gente, el ruido de las salas de esperas, el ruido de los protocolos, de que hay que rellenar un informe, de que viene el enfermero, de que hay que ingresar, que suenan los ascensores, que no hay camas, que esto, que lo otro. ¿Quién tiene la culpa de todo ese ruido? En eso estamos inmersos todos nosotros. Eso es el sistema en que vivimos, en que algunos decimos cómo se está atendiendo a los locos. Son enfermos, tienen una lesión en el cerebro. Ya lo explica Javier. ¿Quién sabe lo que es un cerebro? ¿Quién sabe lo que es una mente humana? Abel García Roure ha partido del presupuesto de que él no lo sabe, de que no sabía nada lo que era un enfermo mental. Y, ¿acaso los psiquiatras lo sabemos? Tampoco. Solo podemos acoger la pregunta y solo podemos estar atentos a las respuestas. Y esas respuestas nos chocan. Y por eso yo creo que cinematográficamente la película está construida con rupturas de temporalidad, de planos, de secuencias, con discontinuidades, con cosas que saltan a la vista, con pequeños detalles que se hacen inmensos, un cerebro en un despacho y de repente también una bata blanca de una enfermera que vuela en un viento de calor para acompañar a un enfermo. Está llena de calidez esta película. La manera de Abel de tratar la película es que no nos deja gozar de la estética. No nos deja gozar de la estética porque permanentemente la ruptura del plano nos confronta a un desgarro. Y ese desgarro es muy cotidiano, muy desgarrador. Es la cita con el psiquiatra, el horario, la enfermera, la puerta que se hable. No es estético, la locura no es estética, la actitud del psiquiatra tampoco. Se ve muy bien la Mir, angustiada, no sabe qué preguntarle con un paciente que no habla. ¿Dónde está ahí la estética? A no ser que sea la estética de la propia condición humana.
Hay documentales esteticistas sobre la locura, pero ¿acaso a un cineasta se le puede privar de la belleza de la experiencia? Yo diría que si hay una dimensión estética tiene que ver con la ética. Y con una ética yo recuerdo que lo comentaba en una discusión que tuve con mis alumnos a los que llevé a ver la película, que hay una belleza en la manera de Abel García Roure de mirar el tema, que no es simplemente el de la locura, sino también cómo se trabaja en el día a día duro, pesado, aburrido de servicios de guardia de un hospital psiquiátrico como el Parc Taulí. Si hay estética y hay belleza, tiene que ver con la belleza que deslumbra de la subjetividad humana. Y esa siempre es sorprendente, esa no es visible, esa no se puede calcular enfocando la cámara, esa surge por sorpresa y surgen destellos. Y entonces yo creo que esa dimensión ética de lo que surgen destellos, que sorprende, que impacta, que probablemente no se lo he preguntado al cineasta, pero se lo preguntara me diría, no la ha buscado. Le ha surgido sin saberlo cuando ha estado en el montaje. Precisamente hay algo, y lo digo no peyorativamente, de inocencia en su mirada. Y la inocencia es la que invito a los espectadores a tener. Hay tanto discurso esteticista, de ideologías, etcétera, sobre el tema, esa inocencia que es yo no sé, quiero ver lo que no se puede ver. Evidentemente es más fácil recoger el testimonio de los pacientes. Algunos lo hacen. Y lo hacen porque saben que un otro les escucha, y que les escucha con atención, y que les escucha sin desprecio. Ojalá los espectadores que vean este documental empiecen a aceptar al loco como alguien que tiene algo que transmitir, de lo que ellos no entienden. Entonces, ¿hay estética? No, puede ser, pero una estética con ética. En fin, no voy a dar referencias alemanas filosóficas del siglo XIX que inspiran a tantos cineastas del documental en nuestros tiempos. Pero a mi modo de ver, solo en esa ruptura de lo que se espera ver en la imagen, un cineasta pone algo que rompe con la estética y que nos invita a ver lo que no se puede ver, entre dos puertas, diría. Y quizás terminaría diciendo, esa cristalera que refleja lo que está fuera, pero que quiere mostrar lo que está dentro. ¿Cómo podemos mostrar lo que está dentro de nosotros? No son quizás esos locos que dicen lo que está fuera de ellos mismos como subjetividad los que nos invitan a decir qué está fuera de nuestro mundo de normalidad, convencionalismos, y quizá no es eso lo que un cineasta puede romper con su mirada, con su cámara, para decirnos no lo que está dentro, porque lo que está dentro ya nos lo muestra el cine comercial. ¿Para qué queremos ver lo que ya hemos visto? ¿No? Agradeceré a Abel García Roure, a todos los pacientes, a Rosario, a Alberto, a la abuela que sale al principio, a Pep Moya, a Xavier Campama, a la psiquiatra, a José Manuel, a todos esos sujetos que juegan sin red cada día, sin que nadie los mire, porque lo hacen porque es su deseo. Porque es su deseo estar ahí. Y ese documental nunca se había visto antes nunca en nuestro país. Por eso les invito a abrir los ojos y a poner esa mirada que Abel nos ha invitado a poner y a prestar oídos como Abel nos invita a poner.